personas. Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos vosotros vuestra presencia. Tanto a los españoles que se interesan por este nuevo proyecto que estamos iniciando en nuestro país para dar un cambio definitivo a nuestra realidad económica y política, como aquellos mexicanos que tenéis interés por saber qué es lo que estamos haciendo y ver cómo podemos colaborar en un proyecto que para nosotros es importante. Nuestro proyecto en España e incluso en Europa está siendo un proyecto transformador y, en fin, en principio, pues aquí estamos. Yo empiezo haré de presentador de este evento. Soy Antonio Martínez, de Barcelona, editor, y llevo 3 años en México. El esquema que seguiremos después de, en primer lugar, pues os presentaremos unos vídeos muy cortos que creo que son realmente interesantes. Posteriormente, pues pasarán a hacer una presentación de lo que es Podemos y nuestros objetivos, los compañeros del Círculo de Podemos México, y posteriormente pasaríamos a un coloquio, debate, donde esperemos que podamos participar todos. Cerraremos el evento con la presencia de una excelente cantautora española, Nati Lomas, que nos hará un cierre magistral. Pasamos a los vídeos. Si por favor pueden aflojar la luz. Qué bonito es ver a la gente haciendo historia. Soy Moisés. Soy Oriol. Soy Altea. Soy Alejandro. Soy Ángel. Soy Palmira, editora. Matemático. Comunicadora. Periodista. Historiador. Cineasta. Pero, ¿quiénes somos Podemos México? Somos ciudadanos y ciudadanas que, a pesar de la distancia, estamos comprometidos con la realidad cotidiana de nuestro país. ¿Y qué es lo que queremos? Un pueblo con voz de gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Veo aquí gente digna. Veo aquí. Soy David. Soy Israel. Soy Juan Pedro, matemático. Psicólogo. Sociólogo. Soy Antonio, editor. Hay que soñar, pero soñamos tomándonos muy en serio nuestros sueños. Fueron los de siempre, los de abajo, los humildes, los que se enfrentaron a la vergüenza y a la cobardía de unos gobernantes que solo defendían sus privilegios sin importarles nada más. Esa gente valiente y humilde está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Y la secretaria general de Podemos en Torremolinos. Desde aquí queremos desearos mucho ánimo y mucha fuerza en este año tan importante para España y para el mundo. Buenos días, compañeros. Os saludamos desde Suiza. Compañeros y compañeras de Podemos Turi, tenemos algo que deciros. ¡Sí se puede! Hola, buenas noches. Nada más que desear muchos ánimos y mucha fuerza en la andadura que comencéis ahora. Desde Torremolinos queremos mandar un saludo a Podemos México y aquí os esperamos con los brazos abiertos. Desde Podemos Catarroja os queremos transmitir todo nuestro apoyo a Podemos México. Un saludo. Bueno, cantamos, ¿no? Bueno, cumpleaños. Que cantan feliz. Sale muy mal. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Podemos México! ¡Cumpleaños feliz! Desde Manchester mandamos un saludo y un fuerte abrazo y muchos besos y felicidades. ¡Vamos todos! ¡Viva México! ¡Viva México! Buena. Desde el Círculo de Podemos Berlín os mandamos un gran saludo a todos los compañeros de México. ¡Feliz Navidad! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Un abrazo enorme a los compañeros del DF, felicidades por vuestro trabajo y ojalá nos podamos encontrar muy pronto en México. Adelante, compañeros. Bueno, gracias, compañeros de España. Sí, ahora. Sí, dar las gracias a los compañeros de España, aunque estén en lugares tan distintos y separados. En este momento, los círculos del exterior, pues somos unos 100 en los 5 continentes, y esto pues nos hace muy contentos de estar junto con ellos trabajando en este proyecto. También quiero agradecer, es decir, el esfuerzo de los compañeros de Chiapas, donde hay un círculo chiquito, pero realmente con muchas fuerzas y con muchas ganas de trabajar. Gracias, Chiapas, por venir también, ¿no? Y ahora vamos a comenzar ya el evento y las intervenciones con la primera de ellas, a cargo del doctor Alejandro Estrella. Él es de Cádiz, Jerez, y es... no es lo mismo. Ya empezamos, ¿no? Es decir, es de Cádiz, Jerez, es licenciado es doctor, perdón, en Historia por la Universidad de Cádiz. En este momento está ejerciendo de profesor investigador en la UAC y lleva ya unos 7 años en México. Alejandro, él nos va a introducir en lo que han sido los antecedentes históricos de Podemos y cuál es la realidad actual en nuestro país y la que está haciendo que nos haga pues el tener las iniciativas políticas que estamos teniendo. Adelante, Alejandro. Gracias, Antonio. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias por venir, por que estemos aquí compartiendo este momento y espero que tengamos un debate interesante. Como decía Antonio, a mí me han encargado pues, de formación profesional hablar un poco del contexto histórico y la coyuntura en la que surge Podemos, un poco para explicarse pues, qué es esto, cómo surge y de qué manera se forma. Mira, yo tengo como 2 partes en lo que les quiero presentar. Hay una parte que es, digamos, las condiciones que lo hacen posible, pero que existan unas condiciones que hacen posible algo. ¿Sí? ¿Ahí? Va, gracias. Que existan unas condiciones que hacen posible algo no significa que si algo vaya a ocurrir, es necesario que se active. Y aquí es donde viene la propuesta y cómo Podemos tuvo una propuesta específica que en esas condiciones de alguna manera se activó, se juntaron las condiciones con esa propuesta para generar este movimiento. Entonces serían las 2 partes que quiero contar, ¿no? De una manera, de un lado las condiciones y de otra qué es lo que proponía Podemos de alguna manera. En relación con las condiciones, miren, yo creo que lo importante para entender a Podemos es, en relación con el contexto, es la crisis, es un contexto de crisis. Esto es fundamental, creo. O sea, Podemos no es un partido que surge como entre un grupo político más, una élite política más, que surge con la intención de abrirse un espacio en el mercado político, simplemente no. Esto tiene lugar en un contexto de crisis profunda y sistémica. Esta crisis sistémica es la sincronización de 3 crisis que llevan 3 ritmos distintos. Una a largo plazo, una a más largo plazo que es la crisis, una coyuntura de largo plazo que es la crisis de los acuerdos de la transición. Hay otra coyuntura de más mediano plazo que se superpone a esta de largo plazo, que es la crisis económica que vivimos desde 2008. Y luego hay otra crisis, otra coyuntura más inmediata que supone otro contexto de crisis, que es la gestión neoliberal de esa crisis. Porque como quiero defender después, que una crisis, hombre, yo no creo que sea así, pero vamos a suponer que una crisis puede considerarse como una fatalidad, una especie de plaga de Egipto, ¿verdad?
Bueno, ok, pues nos tocó la crisis. Ahora, ¿cómo la gestionamos? Ahí viene el punto. Y esto se ha venido a sumar al asunto. Entonces tenemos una triple crisis que se sincroniza. Y este es el contexto, yo creo, en el que se cabe entender en términos históricos la aparición de Podemos. La coyuntura a largo plazo, bueno, ustedes saben, aquí muchos españoles, no hace falta que le dé muchas vueltas al asunto, que los acuerdos de la transición supusieron unos acuerdos políticos que permitían el reciclaje de las élites del franquismo y que entraran los que habían sido excluidos por la guerra civil. Estos acuerdos se institucionalizan en el marco de una monarquía y de manera formal un turnismo entre los dos principales partidos, uno conservador y otro socialdemócrata. De esta manera podemos considerar que se normaliza la situación de España en cierto sentido. Y luego en términos económicos y sociales están los pactos de la Moncloa, que son fundamentales también para entender qué es lo que pasa. Se genera a partir de aquí, primero es un acuerdo también en el que se va a conservar la élite económica del franquismo, la estructura económica se conserva, y lo único que ocurre es que sigan a una serie de acuerdos rudimentarios para generar un estado de bienestar no muy desarrollado, pero bueno, se desarrolla al amparo de la socialdemocracia y una legislación laboral que permite la presencia de sindicatos y cierta protección de los obreros, ¿de acuerdo? Pero este elemento de larga duración viene, esta dimensión de larga duración viene acompañada de otra, que es fundamental a mi entender, que es la caída del muro de Berlín. O sea, la caída del muro de Berlín supone, y la hecatombe de la URSS supone que la competencia a nivel capitalista, a nivel mundial, se vuelve a reactivar. La Guerra Fría fue eso, fue una guerra fría, no caliente. Es como si el vídeo de la historia de la competencia capitalista se hubiera congelado. A mí me parece el nombre muy adecuado. Esto, en el momento que cae la Unión Soviética, se reactiva la competencia imperialista. En este marco se genera la Unión Europea. La unificación de Alemania viene dada con la caída de la Unión Soviética. Y a partir de aquí entramos en una lógica distinta. España va a entrar dentro de las estructuras de la Unión Europea y esto supone una regularización de la economía, supone el desmantelamiento del tejido industrial, supone la pérdida posteriormente de la soberanía monetaria, entrar en el euro y de alguna manera subordinarse a los dictados de un Banco Central Europeo. Insisto, reconvertir nuestra economía en función de los intereses de ese gran espacio que era la Unión Europea en el marco de esa competencia capitalista que se ha reactivado. Bueno, la coyuntura a mediano plazo. Esto que he dicho es lo que ha entrado en crisis, podemos decir, en primer lugar. Pero la coyuntura a mediano plazo viene marcada por esa crisis económica de 2008, que empieza en 2008. El modelo que les he contado y la debilidad del estado del bienestar hace que, claro, que cuando viene la crisis, de alguna manera es salvaje en España. Además, España estaba creciendo dependiendo única y exclusivamente de un sector que era el sector financiero y el inmobiliario. Vamos, estaban mezclados. Esto genera una dependencia tremenda de este sector que cuando cae hace que arrastre toda la economía detrás de él, ¿de acuerdo? Arrastra toda la economía. Y aquí es donde adquiere sentido ese acuerdo entre Partido Popular y PSOE con la idea de priorizar el pago de la deuda y frente a mantener el estado de bienestar, ¿de acuerdo? Los efectos han sido devastadores, como ustedes saben, no hace falta que ahonde en este punto, pero esto se superpone luego a una gestión de la crisis, insisto en este punto, que sería la tercera coyuntura más inmediata, en la cual la gestión se ha llevado a cabo a partir de unas políticas neoliberales durísimas. Podíamos haber gestionado la crisis de otra manera, pero la victoria del PP dentro de esta lógica bipartidista, una victoria por mayoría absoluta y el hundimiento del PSOE, que tampoco estaba llevando a cabo unas políticas socialdemócratas, no nos engañemos, ¿verdad? Lo que provocan es precisamente una situación de emergencia nacional. Hay un rescate financiero que hay que pagar de 60.000 millones de euros, hay unos recortes sociales brutales que vienen precisamente con la intención de priorizar este pago y bueno, esta situación se alarga más de 3 años. A lo largo de estos 3 años, claro, empieza a salir toda la porquería. Evidentemente en este contexto de crisis, y es cuando empezamos a ver todos los casos de corrupción que alcanzan un ritmo acelerado y que están vinculados precisamente con todo este entramado y esta dependencia económica. Bueno, los más relevantes afectan a la corona, pero bueno, yo les recuerdo hay como unos 2.000 políticos imputados ahora mismo.
a un ritmo casi de un caso por semana. O sea, esto no lo aguanta ningún régimen, o sea, realmente, ¿no? Y lo que está poniendo mostrando, lo que está mostrando precisamente, yo creo, estos casos de corrupción que se están destapando de manera tan continuada, es precisamente esa crisis sistémica, que finalmente desemboca en una crisis de legitimidad también. Es decir, nosotros ya el relato de la transición y de la estabilidad que suponía ese sistema ya no nos lo creemos. Hay una mayoría de la población española que no se lo cree. Este es el contexto, digamos, las condiciones, esa falta de legitimidad y esa crisis económica, institucional y política en la que hay que situar el surgimiento de Podemos. Por eso no es un caso más. Podemos no es un partido más, ¿de acuerdo? Sino que surge vinculado a esta crisis. Ahora bien, la segunda parte de lo que quería plantear es, claro, porque haya unas condiciones no van a pasar determinadas cosas. Es necesario que esto se active de alguna manera. Y esa manera de activarlo ha sido la propuesta concreta de Podemos, que ha engarzado con estas condiciones. Y ahí es donde se produce ese fenómeno que estamos viendo. Bien, ¿qué elementos confluyeron en la constitución de Podemos, más allá de estas condiciones contextuales? Bueno, hay tres fundamentalmente, ¿no? Primero, ustedes conocen por la cuestión mediática la habilidad, ciertamente, son gente muy hábil, y la visibilidad que consiguieron un grupo de académicos de la Universidad Complutense. Esto es uno de los nódulos que conforman o que arrancaron el proyecto Podemos. Por otro lado estaba la infraestructura activista de izquierda anticapitalista, que hoy ha pasado a un segundo grado, pero no hay que olvidar que estuvo muy presente en la constitución de Podemos, ¿de acuerdo? Y finalmente, algo fundamental, que es sobre lo que quiero ahondar, porque me parece lo más relevante, más allá de la militancia, digamos, más profesional, que es las sensibilidades que había organizado el 15M, los movimientos que fueron producto del 15M. Esto me da la sensación que es el elemento clave, ¿no? Lo que va a lograr Podemos es ensamblar estas tres piezas. Y al ensamblar estas tres piezas ofrece una respuesta a esas condiciones de crisis que hemos propuesto. ¿De acuerdo? A ver, me centro en el 15M porque quizás sea lo más interesante de todo esto. Bueno, a mí luego, si queréis, hablamos de lo que queráis, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar de esto. El 15M me parece que es el elemento clave. Como ustedes saben, es un movimiento que en 2011, en el cual convergen un montón de movimientos de protestas, ¿no? Un montón de movimientos de protesta, movimientos sociales, desde la plataforma de estudiantes anti-Bolonia, Jóvenes sin Futuro, V de Vivienda, Democracia Real, ya antidesahucio, etcétera. Hay un montón de plataformas, un montón de movimientos sociales que convergen. También se van sumando gente a título individual, no todo era gente organizada, mucha gente se fue sumando de manera individual. Y se logró un gran poder de convocatoria, quizás incluso por el hecho de que fuera algo que parecía inesperado, casi lo hizo hasta más atractivo, ¿no? La gente iba. Y al ir a estas convocatorias, muy significativo que fueran en las plazas públicas, en las calles, al ir a estas convocatorias se generó un cambio en el sentido común de las cosas. Que ese cambio en el sentido común de las cosas tuvo lugar por los intercambios cotidianos, los microintercambios que estaba teniendo lugar la gente en las asambleas a la hora de hablar, a la hora de intercambiar ideas. Por ejemplo, la idea de la indignación. La idea de la indignación es clave. La idea de la indignación supone una apuesta moral. Cuando alguien se indigna es por una cuestión moral, ¿no? Esto unió a mucha gente. Primer punto, conseguir una base amplia de gente, más allá de las posibles diferencias que pudiera tener. Segundo, disolvió posiciones que estaban establecidas en nuestro sentido común. Por ejemplo, revolución, reforma, ya parece que las reformas son revolucionarias. Ideas, por ejemplo, como la representación o la democracia directa, eso también se alteraron determinadas oposiciones que de alguna manera van a alterar el sentido común de las cosas. Esto a nivel del discurso. Pero hay otro también, un punto fundamental, que es el principio de cooperación. Es decir, hubo una politización práctica de la gente. La gente se metió en la asamblea y se puso a discutir, a tomar decisiones políticas. Esta intensificación de la politización de la ciudadanía era algo que no había ocurrido antes. Y esto es básico para entender después por qué surge Podemos con el apoyo que surge. ¿De acuerdo? Luego otro elemento es el uso masivo de nuevas tecnologías, cosa que se han quedado atrás los otros partidos, francamente, en este punto, ¿no? Bueno, y ya para cerrar simplemente decirles que, claro, en este contexto en el cual tenemos estas condiciones, tenemos el 15M, se articula esa propuesta de Podemos, ¿de acuerdo?
3 años después del 15M, de que empezara el 15M. Es decir, recuerden que el 15M empieza en las plazas, la gente luego se va de las plazas, pero no se va a su casa, se va a los movimientos sociales, se va a las mareas. Es decir, la gente sigue politizada. Los partidos tradicionales pensaron, esto ya se acabó, fantástico, esto acaba de empezar, ¿no? Podemos lo que aprovecha es la oportunidad, porque se da cuenta, son gente muy inteligente. Cuando digo Podemos, ahora mismo me estoy refiriendo, cuando estoy diciendo gente inteligente, en cuanto a ver la oportunidad, me refiero a los que pusieron en marcha el proyecto, se dieron cuenta de que en esta gente que estaba politizada había una intención o había una demanda por institucionalizar esto. Es decir, porque tuviera expresión política en la toma de instituciones. No siempre pasa esto. Todos hemos tenido compañeros en el 15M que consideran que no se debe de institucionalizar esto, ¿de acuerdo? No debe de ir por la vía política. En cambio, ellos tuvieron la perspicacia de ver que efectivamente había una gran demanda de gente que quería que esto se encauzara por vías políticas. Y bueno, las maniobras, digamos, dentro de los más media, evidentemente han sido excelentes. Desde el gran error de, ¿cómo era? ¿Libertad digital? No, de Intereconomía, de llevar a Pablo Iglesias aquel día, y ahí ya se empezó aquello. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera esto generó un efecto también de llamada, ¿no? A través de los medios, que constituye un elemento fundamental en la democracia actual, ¿no? Simplemente, y ya cierro, ahora sí, 2 puntos a destacar. No solamente se trata de una presencia en los medios que ha sabido plantear a una ciudadanía que tenía una demanda de canalizar este descontento por vías políticas, sino que también se han hecho propuestas concretas que han encajado muy bien con lo que la gente esperaba. Por ejemplo, la propia organización de Podemos, sobre la cual no hablo ahora, pero podemos hablar después, en la cual, pese a que haya muchas discusiones, que por eso una institución es abierta y hay discusiones y hay debates, yo creo que de todos los partidos políticos es el que tiene mecanismos más democráticos de todos los que hay ahora mismo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante para hacer que la gente se sintiera que era protagonista de ese proceso que estaba teniendo lugar. Y en segundo lugar, el discurso que han elaborado. El discurso que han elaborado ha venido de alguna manera a montarse sobre esta lógica que ya estaba en el 15M de romper viejas oposiciones, viejas categorías y generar un sentido común distinto. La famosa palabra casta viene un poco de ahí. Dejemos de hablar de derecha de izquierda, hablemos de arriba y de abajo, y la casta cumple de alguna manera esa función que disuelve las oposiciones de un sistema, de una cultura política que venía dada desde la transición. Bueno, tenía algunos apuntes más por aquí, pero no me quiero quitar el tiempo. ¿Tengo un minuto? Simplemente decir, fíjense, yo creo que ha habido un punto, ha habido algo que ha sido muy interesante. Es que no solamente ha habido, Podemos es efecto y ha contribuido, ambas cosas, a una repolitización de la ciudadanía. Es efecto y ha contribuido a eso. Sino que además, fíjense, ha habido algo que yo notaba. ¿Ustedes recuerdan en España cómo se discutía en las tertulias de la televisión? A voces. Parecía que era una cuestión de decibelios. La política era una cuestión de ver quién gritaba más. Eran monólogos a base de gritos. Podemos ha cambiado hasta la estética de la discusión política. Ahora los tipos, Linda, pues de vez en cuando se prepara algo, ¿no? Para discutir, no me interrumpas. O sea, quiero decir, esto es importante. Esto parece una tontería, pero hay un cambio en la estética de la misma política. El hecho de que ahora pensemos que un señor con coleta y pantalones vaqueros del Alcampo puede ser presidente del gobierno y que un tío que va vestido como Bárcena nos da mal rollo, ha habido un cambio. Que yo recuerde, hace 15 años nadie pensaba que un tío con coletas podía ser presidente del gobierno. No, es que digo esto como una expresión del cambio en el sentido común de las cosas, hasta qué punto ha llegado, ¿no? Y me da la sensación que, evidentemente, insisto en este punto, Podemos ha sido efecto de algo que ya estaba en marcha, pero a la vez lo ha articulado. Y bueno, y ahora ya sí que acabo. Yo creo que es un poco la exposición a grandes rasgos del contexto histórico y de la situación en la cual creo que surge esta organización. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, ¿no? No se acopla. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, continuamos. Precisamente, igual os ha sorprendido que en una de las presentaciones nos cantaban el cumpleaños feliz. El tema es que hace un año, precisamente, que
que algunos compañeros iniciaron el proceso de la Constitución y los primeros andares del Círculo de México. Ellos fueron Moisés y Graciela, de los que estamos acá, y algunos otros, pero fueron los que de alguna manera, pues siendo muy poquitos, empezaron a ver que debíamos de ser muchos más. Gracias por eso. Y ahora, pues bueno, sobre precisamente el círculo nuestro círculo de México, Graciela Martínez, ella es de Madrid, es politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, también, o sea, como gran parte de la dirección de Podemos, y en este momento está trabajando en México en comunicación de derechos humanos. Lleva en México ya 5 años haciendo su trabajo y ella nos comentará pues cuáles son los trabajos y los objetivos de nuestro círculo de aquí de México. Bueno, en primer lugar, dar las buenas noches y la bienvenida a todas y a todos los que han venido. Gracias. A mis compañeros y compañeras por organizar todo este evento. Es un gran esfuerzo colectivo. Y bueno, también me gustaría no dar por supuesto que todo el mundo aquí sabe exactamente cómo está organizado Podemos, cómo es la estructura. Entonces voy a tratar un poco de explicar qué es el Círculo Podemos México, cómo se organiza y un poco qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría explicar un poco qué es un círculo. Un círculo es la unidad básica de Podemos, es digamos la unidad más cercana a la ciudadanía que pretende establecer una comunicación más cercana y un lugar de debate principalmente. Funciona autónomamente, nuestro trabajo como círculo es autónomo, no depende de la dirección. Actualmente todo lo que realizamos y sobre todo lo que hablamos es propiamente nuestro. Existen actualmente como cerca de 900 círculos, 50 círculos en el exterior. Y básicamente, o sea, es más o menos eso. Actualmente estamos en un proceso de una creación de estructura de partido mucho más elaborada, pero la unidad, digamos, con la que se inició Podemos fue el círculo, ¿no? ¿Y esto cómo fue? Bueno, digamos que este grupo intelectual que empezó a iniciar el partido dijo, bueno, dio como herramienta, pueden a través de ya sea las redes sociales o directamente empezar a establecer un grupo de debate, y simplemente fue así. O sea, o bien abres una página de Facebook, era literal, o sea, es así literal como la opción, o bien directamente tratas de agrupar a gente para discutir, ¿no? Entonces, pues de repente empezaron a surgir círculos y círculos y círculos en todas partes. Los círculos pueden ser o bien territoriales, a nivel de barrio, a nivel de municipio, comunidad autónoma, a nivel de país, en el caso del extranjero, o pueden ser temáticos, ¿no? Bueno, una pregunta que se puede hacer gente es ¿por qué un círculo en el extranjero?, ¿no? Porque a veces parece como que bueno, desde fuera a lo mejor tu implicación o tu vinculación con las cuestiones políticas de tu país son un poco más, o es más difícil, sí lo es. Pero bueno, creo que también dentro de este contexto del que estaba antes hablando Alejandro, es importante tenerlo en cuenta para entender por qué se crean círculos en el exterior, ¿no? Bueno, una parte muy importante es el aumento o sea, dentro del censo de extranjeros registrados es un aumento muy significativo, ¿no? Desde, creo que es exactamente 2007 hasta ahora, el aumento dentro de México casi se ha doblado, o sea, de unos 50.000 personas pasa a casi 100.000 personas. Y a nivel de todos los países, el censo o el registro de españoles residentes en el exterior pasa de 1.200.000 a 1.800.000. Entonces, bueno, son cifras que dan lugar a entender que tras la crisis mucha gente, para poder tener un trabajo digno o una vida mejor, decide irse al extranjero. Entonces, esta parte es importante para entender por qué se constituyen círculos en el exterior. Bueno,
bueno, muchos de estos españoles, dada la crisis, no se están cumpliendo las expectativas. O sea, se supone que es una de las generaciones más preparadas de la historia de España, ¿no? O sea, hay una inversión muy grande a partir de la transición en los años 80 en la educación pública, en las universidades, y la gente que está en la universidad, o sea, y hay un porcentaje de estudiantes en la universidad muy grande. Bueno, estas personas que, digamos, aspiran a tener un trabajo que cumpla sus expectativas dado su nivel de estudios, pues en realidad no sucede. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las inversiones van dirigidas a ciertos sectores económicos que no permiten no nos permiten tener trabajos que se correspondan a nuestro nivel de estudios, ¿no? Eso creo que es también bastante importante. Cosa que sí se da a la hora de emigrar. Entonces, bueno, todas estas personas, las personas que salen principalmente a partir de la crisis, pues obviamente salen porque tienen principalmente por cuestiones laborales. Entonces, en realidad, su idea sería poder retornar y poder tener un trabajo. Entonces, obviamente, pues los círculos en el exterior, mucha de la gente, no digo todo el mundo, pero hay un porcentaje alto de personas que se han ido por encontrar un mejor trabajo. Entonces, pero quieren crear las condiciones, o sea, uno de los objetivos de los círculos en el exterior sería crear las condiciones óptimas para poder retornar a nuestro país, ¿no? Eso es bastante importante. También, por otra parte, bueno, en ese sentido, digamos, ese sería como uno de los objetivos, digamos, de los círculos en el exterior. Primero sería crear las condiciones que permitiera, si un ciudadano extranjero, un ciudadano español en el extranjero quiere retornar a España, que haya las condiciones para ello, ¿no? El segundo objetivo sería movilizar precisamente a la población en el exterior, tanto para participar políticamente como para, pues en este caso nuestro como Círculo Podemos, para votar al partido Podemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ese sentido es bastante importante porque, dadas las últimas regulaciones de la ley electoral, esto se ha limitado. Pero bueno, ahora esto voy a hablarlo un poquito más adelante. Y otra parte importante de los objetivos como círculo en el exterior es precisamente recoger las demandas de la población en el exterior, analizarlas y poder generar políticas o generar programa dentro del partido para que se cumplan estas necesidades que tenemos como personas inscritas en el exterior, ¿no? En este sentido, los dos temas principales sobre los que estamos trabajando como círculo son el tema de la sanidad universal, el acceso a la sanidad universal, dado que a causa de la última reforma en 2011, estos derechos, como otros en los últimos años, pues se han reducido. El acceso a ciertos derechos que antes nos parecían básicos, pues en los últimos años nos hemos visto más afectados, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, la sanidad universal. Como ciudadanos inscritos en el exterior, si nosotros estamos registrados en el censo en el exterior, si queremos volver a España temporalmente, nuestro acceso a la salud, que antes siempre había sido una sanidad universal y acceso para todos y todas, pues este se ve limitado, ¿no? Burocráticamente. Además, muchas competencias pasan a las comunidades autónomas, competencias que antes eran de carácter estatal, pues ahora pasan a nivel de comunidad autónoma. No hay información suficiente en las comunidades autónomas para todos los procesos burocráticos y básicamente es muy complicado, si tú regresas a España, poder acceder a tu sanidad. Entonces, ese sería uno de los aspectos fundamentales. El otro sería el tema del voto rogado, cosa que para nosotros, pues como partido político, pues es bastante relevante. Hay datos que plantean que desde la reforma de la ley electoral, que es en el 2011, hasta ahora ha podido bajar como del 30%, o sea, si antes votaba el 30% de la gente registrada, actualmente vota un 5%, lo cual es...
Sí. O sea, lo cual es muy significativo, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros particularmente nos interesa y creemos además que mucha gente de la que votaría en el exterior podría votar por Podemos y a nosotros nos interesaría modificar esa legislación para que las personas en el exterior pudieran estar mayormente representadas y eso sería como básicamente, ¿no? Y bueno, otra cuestión es que también los procesos burocráticos para el voto se hacen mucho más complejos. Antes, a partir de la convocatoria de elecciones, tú si te registrabas, o sea, podías registrarte hasta el día de la convocatoria de elecciones, ahora tiene que ser 2 meses antes. Hay muy poca información al respecto, la mayor parte de mucha gente está preguntando, pero a ver cuándo me tengo que registrar o cosas así, ¿no? Y además tienes que enviar un fax para solicitar tu voto, lo cual también hace como mucho más difícil la cuestión, ¿no? Y también entre las reformas está la supresión del voto a nivel municipal, lo cual también es bastante relevante. Entonces eso sería como otra campaña bastante específica que también estamos haciendo en consonancia con otros círculos en el exterior. Hay bastantes similitudes entre otros círculos en el exterior. Y estamos generando plataformas y también con otros movimientos sociales, como por ejemplo Marea Granate, con la que también es un referente para Podemos, en este caso, en esas campañas que afectan específicamente. Marea Granate es un movimiento social que surge de los exiliados españoles en el exterior, ¿no? Y recoge sobre todo estas dos temáticas. Y yo creo que una parte importante precisamente de Podemos es su vinculación con los movimientos sociales, y en este caso con Marea Granate. Bueno, ya más prácticamente, que me estoy quedando seca, voy a beber un poco, por favor. Es que como soy nueva en la política, pues me cuesta mucho todavía. No, bueno, lo que quería hablar era un poco más a nivel práctico, o sea, ¿qué hacemos como círculo? Bueno, nosotros como círculo nos reunimos semanalmente, utilizamos el modo asambleario, la asamblea es el órgano máximo de toma de decisiones. Es muy importante porque, de hecho, Podemos retoma precisamente toda esta organización o estas formas organizativas del 15M y abre precisamente esa brecha de participación que otros partidos políticos más tradicionales no han dado. Y en este caso, pues nosotros utilizamos, en mi caso, que yo estuve en las acampadas en España, pues utilizamos la misma metodología que en aquel momento, ¿no? Y eso es una de las partes interesantes. Estamos aparte divididos en comisiones por los temas que consideramos más relevantes, tema audiovisual, comunicación, eventos, por las campañas, voto rogado o sanidad universal. Eso es como más o menos nos organizamos. Después, con otros círculos en el exterior, tenemos también contacto. Es bastante complejo porque, bueno, a pesar de que una de las cosas importantes de Podemos es precisamente el uso de herramientas telemáticas para poder tanto tomar decisiones como para debatir, pues siempre es bastante complejo ya que no estás in situ, pero lo que se están realizando son plataformas, ya sea a nivel de todos los círculos en el exterior para generar precisamente debates, ¿no? Hay una plataforma que se llama Podemos Exterior, en las que nos reunimos virtualmente una vez al mes y debatimos sobre los temas que nos parecen a nosotros más importantes, ¿no? En general hay bastante consonancia, al menos sobre las temáticas que más nos preocupan, como decía, la sanidad universal, el voto rogado, y sobre las que más queremos incidir, ¿no? Pero está abierto. ¿Y qué más decir? No, yo creo que básicamente sería eso. Y bueno, sí, una cosa más que yo quería apuntar era precisamente que uno de los logros, digamos que para que se vea un poco más operativamente qué nos ha permitido, o sea, o qué hemos logrado hacer como círculos en el exterior, pues nosotros, por ejemplo, como círculo en el exterior hemos participado en todo el proceso que ha abierto Podemos, tanto para crear los principios políticos, éticos, organizativos, que se estuvieron desarrollando hasta la asamblea que hubo en otoño, la asamblea Si se puede. Nosotros participamos en la elaboración de esos principios que iban a regir que rigen actualmente el partido,
y también hemos participado de todos los procesos electorales que ha habido desde entonces hasta ahora, presentando candidaturas, etcétera. Pero una de las uno de los logros precisamente para esta representación en el exterior es precisamente que en el Consejo Ciudadano, digamos en la estructura ya más formal dentro del partido, que el Consejo Ciudadano es el órgano ejecutivo de la Asamblea General, que sería como el órgano máximo decisorio, una representación específica de los círculos en el exterior. O sea, en el Consejo Ciudadano tienes 82 consejeros, son 62, si no mal recuerdo, como por áreas temáticas, 17 que representan a las comunidades autónomas y una persona que representa a los ciudadanos y ciudadanas en el exterior. Y digamos que eso no se hubiera logrado porque en los borradores iniciales de la estructura del partido eso no existía. Entonces fueron los círculos en el exterior los que hicieron la presión para que se lograra esa representación, digamos como uno de los logros principales. Y creemos que es importante, está pendiente de decidir quién va a ser la persona que va a ocupar ese puesto, pero pues a ver qué pasa. Y bueno, yo por ahora ahí lo dejo y ya más adelante si quieren como cuestiones que no sepan de cómo funciona la estructura interna, etcétera, pues podemos debatirla más adelante. Gracias. Graciela, yo de verdad si no estuviese en Podemos, en la próxima asamblea iba, con el entusiasmo que tiene realmente. Yo creo que es una experiencia interesante, es decir, las asambleas de Podemos son absolutamente abiertas, con capacidad de decisión, se sea o de votación y de participación, se sea o no miembro del partido, es secundario, lo importante es aunar fuerzas. Y en ese proceso estamos. Ahora, hay un aspecto que de alguna manera es lo que tiene que ser el centro de nuestra campaña política y de nuestra presencia en las instituciones a partir de ya. Dentro de un mes tenemos las primeras en Andalucía, que esperemos encabezar esa nueva Junta Andaluza. Ahí el amigo Alex tendrá mucho que hacer por andaluz, y entonces queríamos de alguna manera tocar este aspecto más general, hablando del tema de las resoluciones. Las resoluciones son los que tienen que ir derivando todas nuestras políticas en cada una de las instituciones en las cuales participemos o gobernemos. Para ello, el doctor Moisés Soto, de Toledo, él es doctor en matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, y aquí en México está trabajando como investigador y profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Lleva en México 2 años y él nos tocará este tema. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues buenas noches a todos. Yo les voy a hablar efectivamente de las resoluciones. Las resoluciones son directivas generales que deben actuar como vector para las políticas que pretenda desarrollar un futuro gobierno de Podemos. Entonces, en la pasada Asamblea Ciudadana de la que estaba hablando Graciela, se permitió uno de los aspectos de la Asamblea Ciudadana era que los círculos que quisieran pudieran presentar resoluciones y estas fueron votadas. Entonces, en la Asamblea Ciudadana, en octubre del año pasado, votaron sobre 38.000 personas, algo más, y un total de 97 resoluciones. ¿Bien? Entonces, salieron aprobadas las 5 más votadas, y son de las que voy a hablar ahora mismo. Bueno, entonces, la primera resolución, con más del 45% de los votos, se llama Defender la educación pública, nuestro derecho y no su negocio. Entonces, bueno, pues voy a comentarle brevemente lo que dice la resolución. Entonces, pues habla de la educación gratuita, universal y de calidad como derecho reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y la universidad pública gratuita también como derecho del Pacto Internacional por los Derechos Económicos y Sociales, ¿no? Entonces se reconoce su importancia, pues comentando que la educación es una herramienta para hacer a la ciudadanía libre y autónoma, y solo una ciudadanía con capacidad crítica puede construir una sociedad mejor. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de la situación actual de la educación en España. Entonces, lo primero que hay que hacer es contextualizar la situación y, bueno, pues hay que hablar de la campaña de desprestigio social y la agresiva destructuración integral unida a varios defectos históricos que se iban sufriendo desde hace mucho tiempo y que deben ser erradicados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, por ejemplo, de la inestabilidad. Es decir, durante la última etapa democrática española se han ido aprobando leyes y leyes y leyes educativas que hacen que la educación no se fundamente con la suficiente estabilidad que necesita, sobre todo tratándose de un tema tan importante. Por otro lado, en las últimas reformas educativas se percibe una fuerte componente de mercantilización del saber y la educación, incluso algunos componentes de adoctrinamiento ideológico, algo que es reprobable bajo nuestro punto de vista, ¿no? Un buen ejemplo de esto es la última ley educativa, que es la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, aprobada por el Congreso de los Diputados el 28 de noviembre del 2013. ¿Bien? Esta última ley educativa, que es la actual, la que está vigente en España, fue elaborada sin diagnóstico alguno y a espaldas de la comunidad educativa y de la ciudadanía. ¿Bien? Entonces, Podemos exige la derogación de esta ley y su sustitución por una reforma consensuada por la sociedad, por todos los agentes de la sociedad que estén involucrados en la educación, para que la comunidad educativa decida por fin el rumbo fijo de nuestro sistema educativo, ¿no? Uno puede decir, ¿y para qué otra ley? Bueno, pues lo que queremos es una ley, pero que esté consensuada para que dure mucho y nos ofrezca la estabilidad que un tema tan importante como la educación necesita, ¿no? Bueno, pues lo que proponemos desde Podemos es que necesitamos una educación consciente de los límites de nuestro planeta y crítica con las actitudes que lo amenazan, que fomente el respeto y la integración social de todas las personas, así como el respeto a los valores que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, entonces, bueno, pues las leyes educativas adolecen digamos, han provocado una serie de consecuencias negativas, como es la falta de financiación para personal, infraestructuras e investigación, la entrada de agentes privados y la elitista subida de tasas, que supone la expulsión de miles de estudiantes, se han eliminado becas, recursos para la atención de alumnos y familias con mayores dificultades, se han reducido las plantillas, se han dificultado las condiciones laborales de maestros y profesores, e incluso se ha amenazado el principio de transparencia y mérito en el acceso a la docencia. ¿Bien? Entonces, frente a esto, en Podemos abogamos por abrir un proceso profundo en el que los diferentes miembros de la comunidad educativa realicen un diagnóstico preciso de los problemas estructurales, los objetivos prioritarios y los medios necesarios para ello. Entonces se proponen, creo que son 5 medidas. En primer lugar, Podemos reconoce el trabajo realizado por las mareas ciudadanas, que han sido movimientos de protesta frente a esta serie de lo que consideramos injusticias. En el caso de la educación sería la marea verde. Y asumimos el compromiso de trabajar en estrecha colaboración con todos estos movimientos sociales, respetando su autonomía. Entonces, como segundo punto, defendemos la inmediata paralización de la ley educativa actual, la LOMCE, y su posterior derogación. Y apostamos por una gran reforma educativa elaborada por los distintos agentes y consensuada entre ellos. En tercer lugar, apostamos por la apertura de un proceso asambleario abierto para toda la comunidad educativa para realizar esta reforma educativa de una manera integral, que contemple el desarrollo de la persona a lo largo de todas sus fases. En cuarto lugar, pues
planteamos la redacción de nuevas leyes orgánicas para la educación. En quinto lugar, proponemos el restablecimiento inmediato de los recursos básicos para el acceso universal a la educación y, igualmente, modelos de financiación universitaria que permitan la autonomía necesaria para los centros, para que su autonomía no se vea en peligro. Por último, apostamos por un cambio de paradigma que huya de la instrumentación de la pedagogía que, para favorecer a ciertos intereses, se ha hecho. Apostamos por defender la figura del maestro y sustituir el modelo de trabajador competitivo por el de ciudadano crítico. ¿Bien? Y, por último punto, propuesta y articulación de mecanismos de garantía de condiciones laborales dignas y democracia interna en todos los centros educativos, así como mecanismos de integración laboral de titulados. La segunda propuesta se llama medidas urgentes anticorrupción. Entonces, bueno, pues en primer lugar se critica el marco de corrupción imperante en la sociedad española actual en su vertiente o su faceta económica y su faceta política, ¿no?, que altera el normal desarrollo de una economía de mercado y de la sociedad en una normalidad política. Entonces, esto se ha producido porque los controles políticos y legales no han impedido que se produzca esta desvirtuación del sistema y se han desarrollado incluso marcos legislativos que, lejos de luchar contra la corrupción, la favorecen. Y esto ha sido posibilitado por el acuerdo entre los grandes políticos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ante eso hay que anteponer una voluntad de querer cumplir las leyes y de tener unas leyes razonables. Entonces, para ello hay que reformar con urgencia algunas leyes específicas para evitar estos abusos. Entonces, estas propuestas se hacen, pues no es un gran cambio, digamos, de todo el sistema legislativo, pero sí algunos elementos esenciales que son los resquicios legales por los cuales la corrupción se ha colado en la normalidad política española. Entonces, bueno, pues aparte de invitar a hacer una profunda reflexión a la sociedad sobre un sistema constitucional, legal, institucional y político, pues para detener la urgencia de la hemorragia de legitimidad que ahora mismo existe en la percepción de los ciudadanos españoles, pues se proponen ciertas medidas que no voy a pasar a detallar por cuestiones de tiempo, pero básicamente son medidas procesales para tratar con, digamos, en los procesos contenciosos administrativos que regulan la relación entre los ciudadanos y la Administración. También medidas penales para evitar los resquicios por los cuales se cuela la corrupción, ¿no? Por ejemplo, tipificaciones expresas de delitos, aumentos de penas, etcétera. También hay medidas civiles que tienen que ver con, bueno, pues, digamos, si difícilmente un político va a ser juzgado por un juez al cual su partido político le ha puesto en el cargo. Y muchas veces, cuando eso ocurre, incluso el dinero, por ejemplo, robado, no se devuelve. Entonces hay que luchar contra ese tipo de problemas. ¿Bien? Entonces se proponen ciertas medidas, como por ejemplo el revisamiento de los aforamientos, inhabilitaciones para cargos públicos, también medidas administrativas y medidas institucionales, ¿bien?, que tienen que ver más con el funcionamiento de la justicia. Voy a pasar a la resolución tercera, que se llama Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera. ¿Bien? Entonces, bueno, pues lo primero de todo es hablar de que el derecho a la vivienda es efectivamente un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la propia Constitución española, pero es un derecho que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo
la legislación actual, ¿no? Entonces, pues todo el mundo supongo que están informados, porque además es un fenómeno de tintes internacionales, pues la burbuja inmobiliaria y pues la subida del precio de la vivienda, que recordemos es un bien en muchos casos de primera necesidad, es decir, la primera vivienda es un bien de primera necesidad. ¿Bien? Entonces han desarrollado diversas estrategias por los últimos gobiernos españoles, de ejecuciones hipotecarias masivas, acaparamiento ilícito de viviendas, también un insuficiente parque de vivienda pública. Entonces eso ha provocado un complejo conflicto social y político, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene dificultades para acceder a vivienda de alquiler o a su primera vivienda, a comprarla. Y en ocasiones también ha habido actuaciones delictivas, ¿no? Como ha sido el rescate de las instituciones financieras que tenían que ver con este problema, con dinero de todos los ciudadanos. Entonces, ante eso se proponen una agenda de lucha que tiene varios puntos, como son asegurar los derechos habitacionales para todas y todos de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, derecho a la dación en pago con carácter retroactivo, procedimientos judiciales con todas las garantías y fin de la impunidad financiera y apertura de una auditoría social. ¿Bien? La cuarta resolución es por el derecho a la salud, sanidad pública para todos y para todas, ¿no? Entonces, bueno, pues en el actual contexto ha habido 5 hitos claves con respecto a la situación de la sanidad en España. La privatización sanitaria, que se ha ido ejerciendo de manera paulatina, pero que se ha engravecido seriamente en el último gobierno. Exclusiones de amplios sectores de la población, como son sectores de inmigrantes o de ciudadanos españoles fuera de España, como es el caso de gran parte de los componentes de este círculo. Los copagos, los cambios de competencias en la administración local y también una futura medida que podría afectar mucho, como es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Entonces, ante eso se proponen ciertas líneas estratégicas, que sería el desarrollo de una financiación sanitaria suficiente y selectiva de prestaciones, la recuperación de la universalización de la asistencia, eliminación de copagos y derogación de normativas lesivas para la salud y la sanidad pública, un plan integrado y amplio de salud, dotación de recursos y financiación, el final de las privatizaciones, el control del gasto farmacéutico, empleo racional de los recursos, desarrollo de un centro de evaluación de políticas e intervenciones en el ámbito sanitario y social y acabar con los procesos de privatización, tanto los directos como los encubiertos, o la transparencia informativa y la rendición de cuentas y lo que afecta al Tratado Transatlántico que ya he comentado. La última resolución, y con esto ya termino, se titula Auditoría y reestructuración de la deuda. Entonces, primero comentar que es uno de los principios claves para las actuaciones que se tengan que llevar por un gobierno en el campo de la economía, porque si se tienen que realizar políticas expansivas con el objetivo de reavivar la economía española, si los resultados o las consecuencias de esas políticas expansivas van dedicadas a el pago de la deuda, no van a tener los efectos deseados sobre la economía real, con lo cual es un punto clave y estratégico en el campo de la economía. Entonces tiene una doble perspectiva, la auditoría y la reestructuración de la deuda. ¿Bien? Están relacionados, pero no son del todo, digamos, dependientes el uno del otro. Es decir, la reestructuración va a tener que llevarse a cabo independientemente de la auditoría, porque si no la economía española no va a poder despegar. Bien, con respecto a la auditoría, pues su objetivo sería conocer y difundir cuál es la magnitud, las condiciones, el objeto y las responsabilidades del endeudamiento para discernir adecuadamente qué deudas pueden considerarse ilegítimas y identificar claramente cuáles son las responsabilidades de todos los agentes involucrados en el desarrollo de esa deuda. Y también, como efecto complementario, sería el efecto de concienciación social sobre el origen, las causas
la realidad actual y las posibles soluciones, las consecuencias de cada una de las políticas que se podrían llevar a cabo y que se han estado llevando a cabo por los gobiernos. Con respecto a la reestructuración, y ya termino con esto, lo primero que hay que decir esto es que el punto de partida debe ser la lucha por el sentido común. Es decir, hay que acabar ya con el mensaje de que no se quiere pagar la deuda y de que es un mal que nos hemos ganado, ¿no? Al contrario, no es una cuestión de voluntad, de que no queramos pagar la deuda, ni tampoco se puede ver como, o no necesariamente se tiene que ver como una propuesta por la equidad social, que también lo es. Es que simple y llanamente es una cuestión de eficiencia económica. Es decir, si la deuda no se reestructura, la economía española y la de muchos otros países de la zona euro no va a arrancar, y eso nos va a lastrar durante décadas. Eso es algo que ya apoyan muchos sectores muchos expertos en el campo de la economía. Entonces, para que una reestructuración de la deuda sea efectiva, tiene que abarcar todas las dimensiones de la deuda: renegociación de tipos de interés y, en su caso, periodos de carencia, alargamiento de los plazos de vencimiento y amortización de la misma y, finalmente, quitas parciales. Quiero hacer hincapié aquí en que no solo estoy hablando de la deuda pública, sino también de la deuda privada, que es incluso más grave que la deuda pública. Y, por último, solo comentar que este efecto tiene que realizarse de manera coordinada, tanto por los deudores, que son varios países implicados, como también por los acreedores. El ejemplo de Grecia nos muestra, a través de la actuación de la Troika, que unas políticas impuestas unilateralmente no producen buenos resultados para la ciudadanía y en esencia no se intenta resolver el problema, sino alargar el periodo en el cual se están pagando los intereses de la deuda. Y bueno, pues con eso termino. Nada más, el objetivo es recuperar un nivel de endeudamiento y una senda de sostenibilidad de la misma que posibilite la recuperación de los niveles de bienestar de la población, así como la transformación de un modelo productivo, la transformación del modelo productivo. Bueno, con esto termino. Perdón por haberme alargado. ¿Te quedas con esto? Bueno, yo creo que hasta aquí nuestra exposición y qué es lo que estamos, en qué creemos y en qué estamos trabajando. Ahora demos paso pues a un coloquio donde pues cada uno pues comentéis lo que queráis, podéis preguntar lo que os apetezca y sí comentaros que las respuestas, en el caso de preguntas o de comentarios, no vendrán necesariamente de la mesa. Es decir, nosotros estamos aquí de forma accidental porque nos tocó y aquí lo estamos haciendo, pero las respuestas y cualquier tipo de comentario esperamos que lo haga cualquier otro miembro del círculo con la misma conocimiento, capacidad o voluntad de la que le estamos poniendo nosotros. Después de este coloquio, pues pasaríamos a escuchar a una excelente cantautora, Nati Lomas, perdón. Pues nada, por ahí hay un micrófono, quien lo tenga, pues que lo pase, pueden ir levantando la mano y comencemos con ellos. Hola. Quería hacer una sugerencia o una petición que no sé si será posible o no, pero bueno, una de las inquietudes que tenemos muchos españoles aquí, evidentemente ya lo habéis comentado, que es si vamos a poder votar y cómo. Yo me inscribí esta misma semana en el consulado, que no estaba inscrita, y me dijeron que tenía que ir consultando la web para ver cuándo podía solicitar la papeleta. Ahora tú, Graciela, estabas hablando de un fax. Si es posible, vosotros que la verdad estáis muy movilizados, creo que sería de agradecer para los que somos más vagos políticamente o para los que no tenemos tiempo, no sé, si hay algún tipo de canalización a los que nos estamos inscribiendo a los eventos que hagáis,
que nos mantengáis informados de cuándo y cómo y qué tenemos que hacer para garantizar que vamos a poder votar en todas las elecciones. Las andaluzas ya me dijeron que estaban cerradas, o sea que creo que ya eso es, si hay algún andaluz aquí, creo que es tema cerrado y no se va a poder votar ya. Pero de cara aquí en adelante, para estar informados, solicitarlo en el momento que necesitemos y que no perdamos la oportunidad. Gracias. Bueno, voy a tratar de responder a esa pregunta. Es algo que estamos tratando de hacer. Realmente, por ejemplo, en las elecciones europeas propusimos apoyar a las personas que no vivieran dentro en el Distrito Federal o cerca de un consulado, que es donde se publican la información, que nos dieran sus nombres para ver si estaban incluidos en las listas. Efectivamente, es un poco complejo porque el consulado o la embajada no sabe exactamente cuándo se van a publicar las listas. Más o menos puede ser como 2 o 3 meses antes, pero hasta que no se convoca no se sabe. Entonces, bueno, una de nuestras funciones y a la que tratamos de responder, ya sea directamente viniendo a la Asamblea, que como han dicho mis compañeros y compañeras es un lugar abierto, ya sea a través de las redes sociales, hay gente que nos ha hecho ese tipo de preguntas a través del Facebook, etcétera, y nosotros pues tratamos de informar, ¿no? Básicamente. Y creo que para las elecciones andaluzas es hasta el 21 de febrero. Puede uno inscribirse, o sea que todavía está a tiempo la persona que quiera votar en Andalucía. Como te digo, sí, hasta que no, o sea, tiene que convocarse y una vez, sí. Sí. Estar pendientes de todos esos trámites, sí. ¿no? Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Nacho y vengo de Cádiz y bueno, solamente pues la verdad es que me siento orgulloso de que se haya creado un Podemos México, pero también me gustaría romper una lanza en favor de la gente de Marea Granate, que lleva trabajando previamente a que surgiera. Y pues nada, pues espero que haya una colaboración continua y que también creo que sería más una crítica constructiva, en este caso a lo que dijo Graciela. Yo creo que desde Marea Granate se estaría proponiendo que todo el mundo tenga derecho a votar, no que solo sea de una manera partidista, que digas yo quiero que la gente vote de fuera porque van a beneficiarnos a nosotros. Que por una parte que sí, que tampoco te digo que tampoco sea lo contrario, ¿vale? Pero en este caso si en este caso Podemos está hablando de la ciudadanía, que no hay ni izquierdas ni derechas y que es casta, que sea un poco más abierto. Pero bueno, quitando esa crítica constructiva, que de verdad lo he hecho con todo el cariño, pues que me alegro que esté aquí Podemos. Gracias. Yo nada más voy a intervenir por alusión. No, yo te doy toda la razón. O sea, la idea es que la gente... Yo, por ejemplo, voy a ser totalmente honesta, siempre he sido apartidista y creo que voté una vez en mi vida y nunca más voté. Realmente porque Podemos ha abierto esta brecha que posibilita una participación que antes no se había dado, es que yo me he metido en un partido. O sea, nunca lo hubiera hecho. Y efectivamente, o sea, a mí lo que me interesa personalmente es que la gente se movilice y se haga responsable de lo que sucede, básicamente. Hola, yo soy Miguel Ángel y tenía 2 preguntas. La primera que quería haceros era cómo se relacionan las cuestiones que planteabais acerca de la situación que hay en España, cómo conviven con lo que es la ciudadanía mexicana. Es decir, aquí estamos la mayoría de nosotros, supongo que como emigrantes, y hay toda una serie de preocupaciones. Y si Podemos México solamente está focalizado en la situación en España o tiene algún interés por lo que ocurre aquí en México.
porque algunos de los temas que tratabais, como pueda ser el acceso universal a la sanidad, pues es un problema aquí y a veces me cuesta ver un poco qué justifica que yo tenga derechos si soy ciudadano mexicano, o sea, yo soy español de nacimiento, pero vivo aquí, pago mis impuestos aquí y todo eso. Si soy ciudadano mexicano, ¿qué justifica que yo tenga derecho a la sanidad si no es una sanidad universal en la cual creo? Entonces, pues, o bien medidas para que yo también pague cuotas allí, o cómo está eso vinculado. Y sobre todo lo que me interesa es ver cuáles son los intereses de la gente, que supongo cada uno tendrá los suyos, pero como organización, si hay algún tipo de vínculo entre los intereses de Podemos México en España y la ciudadanía mexicana. Sí, es que soy de letras. Bueno, es un tema que hemos discutido mucho, ¿no? Evidentemente por razones obvias, ¿no? Y más cuando la función la función del círculo es precisamente pues conectar con la ciudadanía y con el entorno inmediato. El problema de los círculos en el exterior es ese, que nuestro entorno inmediato no es España. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues también hay una normativa mexicana que, como sabéis muchos de vosotros, no permite que nos involucremos en cuestiones de política interna mexicana. Y nosotros respetamos, como partido, pues respetamos esa legislación que es del país que nos ha dado acogida, entonces pues se respeta y punto, ¿no? Eso no significa que el círculo no está abierto a la presencia de mexicanos, o sea, pueden venir y de hecho vienen, aquí hay compañeros que están por aquí que vienen y llevan mucho tiempo viniendo y ellos opinan y ellos intervienen. Lo que tampoco pueden intervenir, por ejemplo, cuando se toman decisiones, por ejemplo, cuando son listas, ¿no?, dentro de Podemos, porque no están dados de alta en Podemos porque no pertenecen a Podemos, pero eso no quita que vengan a los círculos. Lo que sí, nosotros no nos metemos en cuestiones, insisto, de política interna o de cuestiones internas de México, por las razones que te he expuesto. Y bueno, yo demandaba aquí a Oriol, porque Oriol había tenido una propuesta muy interesante que se estuvo discutiendo en la Asamblea, que era la creación de una asociación cultural, ¿no?, creada por mexicanos que simpaticen con Podemos. De tal manera que a través de esa asociación cultural sí se pueda crear algún tipo de vínculo en el cual la asociación es de mexicanos, o sea, ahí españoles no tendríamos nada que ver de alguna manera, ¿no?, pero sí efectivamente esa simpatía hace que se puedan hacer cosas en común, etcétera. Pero yo espero que llegue, y si llega te responde él con más, porque es quien desarrolló la propuesta, la desarrolló bastante bien, la verdad muy interesante la manera de verlo, y por salvar esta distancia que efectivamente que está ahí, pero que existe y que bueno. Yo nada más quería añadir una cosa brevemente, es que bueno, también hay que tener en cuenta que es un partido recientemente creado, que bueno, dentro del territorio español existen muchísimas problemáticas y asuntos que resolver, la estructura del partido se está creando, los programas políticos también se tienen que crear, entonces también hay que ser un poco realistas hacia dónde. Obviamente nosotros como un círculo autónomo podemos relacionarnos con México, pero también hay que ser realistas hacia cuánto se puede abarcar, ¿no? Entonces creo que eso es relevante. Oye, pero insisto en lo que decía Antonio, si queréis, o sea, no tiene por qué ser un ping-pong. Si queréis alguno de vosotros responder, esto está abierto como hacemos en las asambleas, ¿me explico? O sea, cualquiera que se siente interpelado por lo que diga algún compañero que pida la palabra y no tiene por qué ir de ida y vuelta a nosotros. Vamos, nosotros con gusto, pero vamos, digo por abrir el debate.
Bueno, a mí me ha parecido muy interesante cuando Alejandro ha mencionado la relación con el 15M. O sea, no podemos entender Podemos, la emergencia de Podemos, sin entender el acontecimiento del 15M y cómo 3 años después del 15M, de decir ese no nos representan, que yo creo que ahora también hay que pensarlo en relación a México, ¿no? La gran crisis de representación que se está viviendo en este país. 3 años después nos vimos con un bloqueo institucional que fue, digamos, el detonante para que empezásemos a pensar cómo tomar las instituciones. Lo importante me parece que ese tomar las instituciones vimos que no se podía hacer de cualquier modo, es decir, que las formas de organización clásicas no nos valían, que los partidos políticos que teníamos no nos valían. Y en este sentido yo prefiero pensar Podemos no tanto como un partido político, sino más bien como una iniciativa política que nos puede permitir pensar más algunos elementos innovadores de una otra política. O sea, la pregunta sería ¿qué queda del 15M en la iniciativa política de Podemos? O sea, en esa idea más de pensar otras culturas políticas, otras formas de relaciones sociales, otros modos de entendernos, de escucharnos, de encontrarnos en la calle, etcétera. Es decir, ¿qué nos queda de todo eso? Y eso creo que también es algo que puede ayudarnos a leer lo que está pasando en México con la cuestión de Ayotzinapa y demás. Bueno, y ahí lo dejo. En continuidad con esto, yo quería hablar también de que me ha interesado mucho lo que Alejandro dice, como el 15M y la sensibilización en la que se basa, además de los académicos y los otros factores. Me llama mucho la atención que no se plantea cómo tener poder, cómo pasar a tener poder en un sistema del que se sabe que tiene. ¿Cómo se ha solucionado este dilema? Va mucho en consonancia y a tenor de lo que acaba de decir la compañera. Y me llama la atención que por lo que están diciendo de los derechos a vivienda, salud, educación y eso, parece que se quiere un sistema como el que hay, pero que funcione correctamente, ¿sí? Entonces, claro, no hay ninguna posibilidad de poner la palabra cambio ahí, o sea, ya ni con adjetivos ni sin adjetivos, cambio. Si es el mismo sistema de poder y que funcione correctamente, pues estamos en otro tipo de política. A mí personalmente, como española y mexicana, soy de la generación del 68 y viví el franquismo hasta las heces. Me llama mucho la atención que no mencionen para nada ni toquen para nada el poder de la Iglesia en España. El nacionalcatolicismo franquista y posfranquista es, yo diría que el combustible de todo este aparato de poder. Entonces hay cosas estructurales, hay cosas históricas, hay cosas que el 15M abrió como una grieta, que sería cuestión más de abrir todavía más esta grieta que de fortalecer los pilares del sistema que existe. Esa es mi opinión y pregunta, claro. Yo no haré ningún comentario. Continuamos, si os parece, con las intervenciones y, en todo caso, cosas que queden sin responder las respondemos al final, por no hacer lo que decía Alejandro, que la pelota vaya y vuelva hacia la mesa. Entonces, sigamos haciendo comentarios y luego, en todo caso, pues cerramos el tema desde la mesa. Por aquí, más que comentarios, son 3 preguntas. ¿Cómo van las encuestas de Podemos en España? La segunda es, ¿con qué recursos se está realizando esta campaña a nivel mundial de los círculos? Y la tercera, ¿cómo saber que no son lo mismo, que en vez de oportunidad hay oportunismo? Bueno, pues nosotros estamos en Chiapas
organizando el Círculo de Podemos, que evidentemente es un círculo hermano pequeño del Círculo de aquí de México. Y bueno, desde el principio nosotros hemos estado participando, ¿no?, en el 15M. Fue una experiencia maravillosa, colectiva, yo creo que de despertar del pueblo español, donde la gente empezó a tomar conciencia, aunque fue en un principio por una cuestión económica, ¿no?, pero después adquirió otro carácter, ¿no?, el carácter de ocupar las plazas y desde allí reclamar lo que nos estaban robando, ¿no?, la capacidad de decisión de todo el pueblo español. Entonces, bueno, pues yo tuve la suerte y la oportunidad de participar allí y verdaderamente fue como un sueño hecho realidad, ¿no?, porque en Valencia, que es donde yo vivo, allí nos juntábamos 10.000 personas de todo tipo, color, tamaño, forma y procedencia, ¿no? Y la verdad, pues se funcionaba de una forma absolutamente con total sentido común, ¿no?, que es un poco lo que remarcaba nuestro compañero Alejandro. Entonces, bueno, pues la cuestión está en que ese sentido común que empezó a ejercerse en las plazas de toda España, pues mucha gente de la que participamos allí, evidentemente, luego, aunque lo que son las plazas fueron disueltas, digámoslo así, por la fuerza, algunas, por ejemplo la de Barcelona o la de Madrid, ¿no? Pero, bueno, pues a pesar de eso, nosotros seguimos trabajando y seguimos trabajando en la calle y seguimos formando asambleas de barrio, sobre todo ahí en Valencia, así lo hicimos, ¿no? Y seguimos funcionando a nivel actual, ¿no? Siguen en pie todas estas organizaciones de base populares que, bueno. Entonces, mucha gente de la que participamos ahí en el movimiento 15M, obviamente veíamos la necesidad de que eso cuajara en una alternativa política desde abajo, desde la base, pero que desalojara del poder a la gente que nos ha estado usurpando ese poder al pueblo español desde hace bastante tiempo, ¿no? Pues estamos hablando del Partido Popular y del Partido Socialista, pero no solo de ellos, porque ellos son simplemente una casta política mercenaria al servicio de sus amos. Realmente pensamos que la cuestión, cuando ganemos las elecciones en noviembre, que estoy seguro que las vamos a ganar, pues seguramente pues nos quedará todo por hacer, ¿no? Porque sí, les habremos desalojado, ¿no?, del Parlamento a esta casta, pero seguiremos teniendo a sus amos en el poder, realmente, ¿no? Entonces, desde la base, las asambleas de base, los círculos de Podemos pretenden de alguna manera ser esas asambleas de base en las cuales se discuta, en las cuales se plantee, pues se coja de alguna manera la capacidad y la discusión política en la base, ¿no?, para luego tomar las decisiones, porque Podemos desde el principio así se ha planteado, ¿no? Desde el principio el adquirir la forma de partido ha sido porque es obligatorio legalmente, ¿no? O sea, para que podamos pues ir a unas elecciones y la gente pueda elegirnos, ¿no?, a Podemos. Pero en realidad se ha abierto a las bases, ¿no? La asamblea de Podemos, pues cualquiera que tuviera un DNI español podía participar y votar e incluso proponer, ¿no?, aunque incluso no estuviera en ningún círculo de Podemos. Quiero decir, en realidad se está abriendo la democracia a la ciudadanía ampliamente. De hecho, la propia iniciativa de Podemos, el grupo que lo promovió, ¿no?, pues Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, etcétera, plantearon que si no había un apoyo mínimo, ellos no iban a lanzarse. Ese apoyo se consiguió en menos de 24 horas. Sí, Tomás, por favor, podemos, porque intervenga más gente, si bueno, no te sí, importa. Sí, vale. Entonces termino. Simplemente que desde luego somos un partido atípico, no somos un partido clásico. De hecho, ya Graciela dice que ni estaría en ningún partido ni hubiera votado a nadie si no fuera por esta iniciativa. Quiero decir, creo que muchos estamos en esa circunstancia y bueno, pues desde luego depende de todos nosotros. Esto sí, depende de todos y cada uno de nosotros, de la gente de las bases. Está claro, no podemos dejárselo solo a unos representantes, sino que desde abajo tenemos que apoyar, tenemos que participar y tenemos que decidir, y esta es la clave. Pues nada, eso. Solo hacer una puntualización al compañero que ha pedido saber cómo se financia y demás el círculo. El círculo se financia con las aportaciones de los que componemos el círculo. No recibimos ningún tipo de
de financiación por otro lado. O sea, este evento y los demás eventos que hagamos y demás, pues se están financiando con las aportaciones de las personas que formamos el círculo. Yo quería también complementar esto, que me parece que hay muchísimo que hablar, ¿no? Un poco lo que se está descubriendo con Podemos es que hacer política no es cara, ¿no? Que lo que es caro es mantener el sistema, la jerarquización de los partidos antiguos, que claro, con asesores cobrando 50.000 euros al mes, es muy caro hacer política, ¿no? Pero hablar, que es lo que está haciendo Podemos, ¿no? Al final, juntarnos en pequeños círculos, discutir y elevar lo que queremos por medio de las nuevas tecnologías, eso no es caro, ¿no? Que además, junto a las nuevas políticas de crowdfunding que te dan la capacidad de que realmente el pueblo se sienta partícipe y financie lo que realmente quiere, ¿no? Pues es mucho más fácil. Y luego, muy rápido, porque nos quedamos con poco tiempo y hay muchos compañeros queriendo preguntarnos, preguntas que ¿cómo aseguras que no somos lo mismo, no? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros si seguimos votando lo mismo, no? Podemos efectivamente, dentro de 15 años, puede convertirse en la misma cosa, pero mientras exista la posibilidad de que sea algo diferente, prefiero votar a algo que podría ser mejor a seguir votando lo mismo, que ya sé que no funciona. Y ahora ya voy a seguir con mi labor de pasar el micro. Bueno, mira, yo creo que aquí lo primero que se está haciendo es cometer el error de considerar a Podemos un partido. Podemos es un movimiento social encorsetado por impositivo legal para poder presentarse a las elecciones y asaltar el poder y cambiar el Estado desde dentro. Cuando decía la compañera que no cambia nada, yo creo que sí cambia. La Iglesia también va a tener que pagar impuestos, va a tener que responder de su dinero para que eso revierta al pueblo, que son los más de los que están en manos de los menos. Entonces yo creo que hay que empezar a partir de esa base de que no somos un partido, Podemos no es un partido, es un movimiento social que lo hace especial dentro de esta política. Gracias. Bien, me voy a hacer un poquito para acá, porque si no se va a viciar. ¿A qué le apuesta Podemos México? Es decir, en este marco hay 100.000 españoles, según tenía una cifra, o la cifra que escuchaba. Pero entonces, ¿cuál es ese panorama que visualiza Podemos México en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, también saber, si bien Podemos México se financia con los propios recursos de los españoles, ¿por cuánto tiempo se podría mantener esta organización, ¿no? Sí, eso también tendría que ver con la parte de la propia apuesta de Podemos México, ¿no? Y saber cómo van a hacer para tratar de que, si esta plataforma se difunda a lo largo del país y bueno, pues llega a los demás españoles que radican en la República Mexicana. No, yo es una cuestión sobre el compañero que preguntó antes. A ver, los españoles que vivimos en México, igual que los españoles que vivimos en el extranjero, al final somos una especie de apátridas. Es decir, la política que se genera en España nos llega al corazón afectivamente por nuestras familias, por la esperanza de quizás en algún momento regresar y por el afecto que podamos tener a nuestros años de vida ya. Pero ya no es nuestra política, ya no es nuestra vida de manera presencial todos los días. Las normas que nos afectan son las políticas de los países en los que vivimos. Pero no podemos intervenir en política tampoco en los países en los que vivimos, como en México. Y muchos de los derechos mexicanos, por ejemplo, pese a que estamos financiando con nuestros impuestos también, tampoco podemos acceder hasta que nos llevamos un X tiempo cotizando, en fin, no tenemos unos derechos inmediatos. Entonces, me gustaría saber si Podemos ha pensado defender también, es decir, plantear medidas políticas, quizás con España,
hacia los inmigrantes, ¿no? Los emigrantes, los desplazados. No sé si lo habéis considerado en vuestros programas. Bueno, a nosotros nos conste, por ejemplo, la cuestión del voto rogado es una cuestión que se ha planteado derogar, evidentemente, si se llega a gobernar. Ya. Bueno, en realidad sí, como tal, no. O sea, no nos hemos planteado como tener derechos. Sí, por ejemplo, obviamente eso sí se da en el marco de la Unión Europea, que es un espacio distinto. Es también, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de círculos en el exterior, hay una serie de particulares. El tema, por ejemplo, acceso a la sanidad, están los círculos que estarían dentro de la Unión Europea, que gozan de una serie de derechos que no se goza dentro de si eres extranjero en otro país fuera de la Unión Europea. Y bueno, ahí hay dos situaciones completamente distintas. Por ejemplo, una cosa que sí se está planteando, obviamente, es en el caso de la sanidad universal, poder tener acceso a una sanidad, ya estés dentro de España o en otro país de la Unión Europea, que siempre ha sido a través de la tarjeta sanitaria europea, pero que también en los últimos años ha tenido bastantes complicaciones, ¿no? Porque se considera que hay un abuso o un mal uso de la sanidad en otro país. O sea, bueno, estos son el tipo de discursos que se generan, ¿no? No lo hemos planteado como, o sea, nosotros personalmente no hemos discutido sobre establecer este tipo de medidas que se pueden dar dentro del marco de la Unión Europea en otros países, pero obviamente creo que sí sería un tema a debatir. Sí, en todo caso... Vale, sí, no, digo, hacemos tres intervenciones más y entonces ya pues damos paso a un cierre. Bueno, yo quisiera volver a preguntar, quizá de manera más concreta, y en mi caso particular como mexicano sin nacionalidad española, ¿cómo podría ser posible que un mexicano o que cualquier otra persona que no sea española pudiera participar activamente o incluso, y yo creo mejor, cómo podríamos colaborar conjuntamente con ustedes? Vale. Bueno, este es un tema que justamente, bueno, algunos miembros del círculo que además tenemos la doble nacionalidad nos planteamos, porque finalmente podemos tener una limitación muy obvia. Es un partido español en México y está limitado por el 33, por obvias razones, y por ser un partido, pues si no tienes la ciudadanía o el pasaporte, la intervención directa en el partido es realmente limitada. Igual que me acuerdo en España cuando el auge del zapatismo, pues naturalmente había comités de apoyo al zapatismo, pongamos en España, pero pues nadie era del STLN por obvias razones. Yo creo que en este caso lo que me gustaría plantear, y hablamos en general como algo que, pues la idea sería armar quizá un tipo de foro, pensando más bien no internamente de lo que es Podemos, que es un partido que, insisto, tiene unas claras limitaciones en México, no puede ser más de lo que hace un partido extranjero o español en México, y plantear más bien un cambio de ciclo en el sentido de que desde México nos interesa apoyar a lo que está pasando en España. Puede ser un nombre cualquiera. Yo pienso más bien, para que no parezca que esto estamos aquí como vanguardistas decidiendo lo que será, que cualquier persona mexicana que tenga interés, podríamos armar un foro abierto completamente para pues, hablar sinceramente de qué hacemos desde México por España, igual que si son los tiempos de la Segunda República, del exilio, plantearnos desde México, como pensemos nosotros, de asociaciones civiles, movimientos, toda la gente interesada, abrir un foro, un espacio para quedar un día y simplemente ponernos a hablar
en serio de qué hacemos desde México pues por España, en un sentido amplio a partir de la revolución simbólica, moral y real que ha supuesto Podemos. Yo creo que este es el tema y acaso la cuestión sería pues decir, no sé si ahora abrir un Facebook o cómo hacerlo, hay tantos instrumentos y herramientas, pero la idea es que sea ponernos de acuerdo para un día hablar ya como mexicanos de qué hacemos desde México ante Podemos, creo yo. Formal desde Podemos al respecto de la monarquía. La otra es si existe un proyecto económico que trate de manera más radical la crisis económica global, es decir, ser más extremos con la política económica socialdemócrata que se pretende recuperar y hacer postulados más cercanos al socialismo. Y por último, una recomendación. En México existe la Fundación Frederick Ebert, que es explícitamente el Partido Socialdemócrata de Alemania, impartiendo formación política a los interesados. Entonces, esa podría ser una propuesta para que Podemos pueda tener injerencia dentro de México y de todos los países. Sí. Bueno, ya hemos de ir cerrando. Pero... Vale, no, es que iba a responder. Sí, yo quería, de las dos preguntas que hacías, había una que quería responder yo y otra pues lo haría Moisés, ¿no? Yo respondería pues a la primera, a la de la monarquía, ¿no? El talante de la gente de Podemos me parece que es más que evidente, es un talante claramente republicano, sin muchos ambajes, ¿no? De todas formas, es un proceso y es un proyecto de cambio. Es decir, nosotros podemos plantear muchos cambios en nuestro país, que unos pueden ser a más largo plazo, pero los hay a un primer plazo, ¿no? No queremos definir el tema monarquía o república, pero lo que sí queremos, lo mismo que en otros muchos temas, como puede ser pues el tema de la autodeterminación, como hay otros muchos temas, que se ha de abrir la Constitución. Es decir, la Constitución fue, como nos comentaba Alejandro antes, es decir, se hizo como se hizo, con sus aciertos y sus muchos errores, después de 40 años, lo que es evidente que es una herramienta que nos sirve, ¿no? Nosotros estamos porque el pueblo decida quiénes son sus gobernantes y sobre todo la jefatura del Estado, es decir, es indiscutible. Entonces el planteamiento es, pues como decía Pablo Iglesias, es abrir el candado de la Constitución, que la ciudadanía vote, decida y ahí veremos, ¿no? Es decir, el tomar una posición a priori de un posible cambio constitucional es poco útil y poco eficaz porque no llevaría nada. Es decir, ha de haber una mayoría en el Parlamento de Podemos y de muchas fuerzas políticas que pueden ser aliadas para abrir ese melón de la Constitución y abrir un proceso constituyente. En ese sería el talante que tiene en este tema nuestro partido. Sobre el tema de programa económico, Voy a contestar a varias preguntas. Lo primero, sobre el tema de las encuestas, bueno, pues están ahí, cada cierto tiempo salen en los medios de comunicación encuestas, y lo único que quería comentar sobre este tema rápidamente es que en Podemos la filosofía que tenemos es tomarnos con cautela las encuestas y lo importante es trabajar en el día a día. Con respecto a la financiación ya se ha dicho, pero bueno, pues hacer un hincapié para que quede claro que de momento la única forma de financiación que se vislumbra son las campañas de crowdfunding que se están haciendo. En concreto, en nuestro círculo no hemos hecho campaña porque no hemos tenido realmente mucho gasto, muchas necesidades de financiación. Entonces, un acto como este, por ejemplo, pues entre las personas que somos perfectamente lo hemos podido financiar y no necesitamos andar con ninguna complicación más. Pero no, de momento y en el futuro parece que va a ser así, la única vía de financiación del partido en general, de Podemos, va a ser el crowdfunding. Con respecto a
el programa económico de Podemos, pues decir que hay en la página web de Podemos, que es www.podemos.info, hay mucha información. Están, por ejemplo, las resoluciones, las que he tratado yo en mi intervención, y todas las que había, eran casi 100. También se puede encontrar un texto redactado por dos catedráticos de Economía de universidades españolas, Juan Torres López y Vicente Navarro, de una dilatada trayectoria, tanto en España como internacionalmente. Son reconocidos investigadores de prestigio en el campo de la economía. Entonces han redactado un texto cuyo objetivo, a petición de Podemos, cuyo objetivo principal es abrir un amplio debate en todos los sectores de la sociedad sobre las medidas económicas que debería llevar a cabo Podemos si tocara gobierno. Entonces, ese texto está ahí, además está puesto en un lenguaje muy asequible a cualquier tipo de persona, porque la idea es ampliar la audiencia lo más posible, para que entre todos consensuemos. Y pues no voy a entrar más en detalle ahora porque tenemos que cerrar, pero... Sí, ya, pero muy breve. Yo quiero retomar lo que dijo Silvia del 15M y hasta qué punto hay aquí ¿qué le queda a Podemos del 15M? O quizás, no sé si plantearme la pregunta más bien, ¿qué le puede quedar en un futuro? Y esto va a depender mucho de lo que hagamos o de lo que hagáis quienes no estáis y queráis venir. Me explico. No hay que dejar que esto se profesionalice. Me parece que es una lección del 15M. Es decir, yo espero que en el próximo evento que tengamos, los que estamos aquí en la mesa, seguro va a ser así, rote. Y haya otra gente que esté aquí hablando, incluso gente que le da palo a hablar. Esa es la que tiene que hablar, esa es la que tiene que opinar. De eso se trata este asunto, o sea, de implicar, politizar a aquel que incluso se inhibe y que lo haga y que se respete ese espacio, y porque eso es fundamental. Por eso yo entiendo lo que planteaba el compañero del Partido Socialdemócrata Alemán, es muy buena idea, pero yo no me veo formando cuadros. O sea, no es la lógica. Habríamos caído en un partido entonces más en ese estilo y habríamos perdido la esencia del 15M, ¿no? Entonces, yo, precisamente para que Podemos no pierda esa esencia del 15M, a todos los que estáis aquí, que estáis pensando, voy, no voy, venid. Venid a la asamblea, participad en ella. La historia da oportunidades, no siempre, y ahora mismo tenemos una. Entonces yo creo que hay que aprovecharla. Es un espacio que se abre para que todos nos politicemos y para que efectuemos una verdadera democracia, que supone eso, la no profesionalización de la política, ¿no? Entonces yo quería acabar con un llamado de este tipo, ¿no? Bueno, ya cerrando, en el tema económico ahora me recordaban, y es cierto, es decir, este evento se ha financiado pues con las aportaciones que hemos hecho la gente del círculo, y por otra parte también una de las formas que vamos a utilizar para la financiación también es la venta de las camisetas. O sea, yo creo que es una camiseta francamente bonita, es decir, aquí vemos al compañero de la cámara que le ha quedado mona. Yo cuando me la pongo me queda más grande, eso también es verdad. Pero bueno, os esperamos a todos, es decir, españoles, mexicanos, amigos en definitiva, os esperamos el próximo domingo en nuestra asamblea, es decir, seremos uno más y además nos lo pasamos bien. Sí. Bueno, yo ya acabo y dejo el tema ya. Hay unos boletines de donde nos reunimos y donde está la asamblea de los domingos. Y ahora ya, pues, ¿haces la pregunta? Sí, yo solo quería hacer una pregunta chiquitita sobre la representación y la participación ciudadana de aquellos que residimos en el extranjero, pero dentro del mismo Podemos. Y me refiero a situaciones como las primarias abiertas, en las cuales para votar en las primarias abiertas todo el mundo en España podía votar con un número de móvil español en la página de Podemos. Pero hoy me han dicho que hay algún caso aquí que se ha podido. Yo no pude votar porque no tengo un móvil español. ¿Cómo se van a gestionar esta serie de problemas? Ya se puede. O sea,
En el primer proceso hubo ese problema específicamente y fue algo que la gente que estamos en el exterior estuvimos precisamente manifestando ese problema, y actualmente cualquiera con cualquier celular de cualquier país puede votar perfectamente sin problemas. Sí, se puede. Sí, se puede. Bueno, ahora Nati Lomas nos va a amenizar con un par de canciones y muchas gracias a todos. Nos vemos.